Hoy martes 3 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Francisco Javier, año 1506-1552, paradigmático sacerdote jesuita y misionero español del siglo XVI. La tradición suele referirse a él como el gigante de la historia de las misiones, debido a su ímpetu evangelizador y a la fuerza espiritual con la que condujo empresa apostólica extremadamente difíciles. Fue él quien se propuso llevar el Evangelio a Oriente, concretamente a Asia, en la que sería una de las expediciones misioneras más ambiciosas de aquel entonces. Francisco Javier estuvo tanto en la India como en Japón. No obstante, Dios lo llamó a su presencia antes de que pueda alcanzar las costas de China continental, el último de su destino apostólico. San Francisco Javier nació en el año 1506 en el castillo de Javier en Navarra, cerca de Pamplona, España. De familia de alcurnia, a los 18 años fue enviado a estudiar en la Universidad de París, Francia, donde tuvo como compañero al beato jesuita Pedro Fabre, quien lo puso en contacto con el entonces estudiante Íñigo de Loyola, el futuro San Ignacio de Loyola. Francisco entabló una profunda amistad con él, de manera que terminaría integrando el pequeño grupo de compañeros que luego se convertiría en el núcleo fundamental de la Compañía de Jesús, una de las órdenes religiosas más numerosas e importantes. Finalizados sus estudios, Francisco hizo los ejercicios espirituales bajo la dirección de Ignacio y más tarde los primeros votos. De cara a Cristo, el joven Francisco llegó a comprender aquello que su amigo Ignacio le había dicho alguna vez: un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Atrás quedarían los planes y las aspiraciones terrenas, y así el santo haría su consagración definitiva en la compañía de Jesús en el año 1534. Años después, Francisco sería ordenado sacerdote en Venecia, Italia, para después enrumbar a Roma junto a San Ignacio. En la Ciudad Eterna colaboraría con el general de los jesuitas en la redacción de las constituciones de la compañía. En la primera expedición misionera de la compañía, Francisco fue enviado a la India. En camino hacia dicho país, permanece una temporada en Lisboa, Portugal, donde se reúne con el padre Rodríguez, quien tenía la misión de acompañarlo durante aquella estancia. El rey Juan III de Portugal les tomó mucha estima a ambos sacerdotes, en buena parte por la calidez con la que había tratado a su pueblo y el fervor con el que predicaban y practicaban la caridad. Así, se tomó la decisión de que el padre Rodríguez permanezca en Portugal y que Francisco continúe con el viaje a las colonias portuguesas en India. Poco antes de zarpar, Francisco recibe la boca del rey una inesperada noticia. Luego de una larga travesía que solo se detuvo por unos días en Monsavinque, Francisco Javier y otros 2 compañeros jesuitas llegan a Goa, capital de la India portuguesa, el 5 de mayo del año 1542. En Goa, los jesuitas encabezados por Francisco Javier se toparon con una situación terrible. La decadencia moral campeaba
entre los portugueses y muchos bautizados se habían alejado de su fe. Entre otros males, los colonos ejercían un trato cruel con los nativos. Entonces, el santo emprendió la ardua tarea de detener los abusos e impedir la catequesis a los aborígenes. Francisco Javier atendía a los enfermos, muchos de ellos con lepras, e enseñaba a los esclavos a leer y administraba los sacramentos. Fueron tantas las conversiones entre los paravares, habitantes de esa zona, que el santo trabajaba sin descanso, atendiendo espiritualmente a unos y otros. Alguna vez Francisco Javier escribía una carta a sus hermanos jesuitas en Europa, en la que relataba cómo se quedaba a veces sin fuerzas, casi sin poder mover los brazos, por la cantidad de bautismo que hacía en un solo día. Al mismo tiempo, muy a su estilo, el santo gozaba de un peculiar temperamento. No tuvo ningún temor o reparo en escribirle al rey de Portugal, denunciando el mal comportamiento de muchos de sus súbditos y exigiendo que cambie el régimen hacia los esclavos. Lamentablemente, como en tantos otros casos, fue poco lo que se consiguió. El santo permaneció en la India hasta el año 1549. Partió rumbo a Japón, en la isla del sol naciente. Las cosas no le resultaron nada fáciles. Cierto que algunos de sus habitantes se convirtieron, pero en general los cristianos no eran bien vistos, ya que no seguían las cumbres locales, además de proclamar a un Dios completamente ajeno a sus tradiciones, en las que no había, por ejemplo, lugar para el perdón o la misericordia. Por un tiempo Francisco Javier retornó a la India para después trasladarse a Malaca, hoy parte de Malasia, donde empezó a hacer los preparativos para el viaje a la China, cuyo territorio era considerado inaccesible para los extranjeros. El santo logró formar una expedición y llegar hasta la isla desierta de Sanxiang o Sanchón, cerca a la costa de China continental, a unos 100 kilómetros al sur de Hong Kong. Allí cayó gravemente enfermo el 3 de diciembre del año 1552. Francisco Javier muere sin poder llegar al país que soñó evangelizar. El cuerpo de San Francisco Javier fue puesto en un féretro lleno de barro para ser trasladado. Después de 10 semanas, el barro fue retirado y los restos del santo fueron hallados incorruptos. Se decidió entonces llevar los restos a Malaca primero y después a la Goa, India, donde permanecen sepultados en la iglesia del Buen Jesús hasta el día de hoy. San Francisco Javier fue canonizado el 12 de marzo del año 1622. Aquel glorioso día también serían canonizados otros grandes santos: San Ignacio de Loyola, su amigo, Santa Teresa de Ávila, San Felipe de Neri y San Isidro Labrador. Pidamos en este día la intercesión de San Francisco Javier, que con tanto amor, con este ardiente amor a Jesucristo, evangelizó tantos lugares como la India, y también deseó evangelizar la China, pero no pudo llevar a cabo esta misión. Pidamos esta intercesión a este santo que nos ayuda a tener celo por anunciar el amor de Cristo a los pobres, a los que sufren, a los que no tienen en su vida el amor de Dios, a los que no conocen a Cristo, que podamos llevarlo a tantas personas que lo necesitan, que están tristes, que viven agobiados,
que viven sumergidos en el temor, en la tristeza, en la angustia, en la esclavitud del pecado, de los vicios. No perdamos ninguna oportunidad de anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Y pidámosles, por tanto, esta gracia a este santo, San Francisco Javier, que es el patrón de las misiones. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Ayúdanos a vencer el miedo para poder anunciar a Cristo con valentía, con alegría y con la certeza del amor que Él nos da y con la confianza de su Espíritu Santo que nos sostiene y hace que de nuestra boca pueda salir una bendición, que seamos testigos de su amor. Bendiciones.